Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Comunicaciones Tian, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records. Bienvenidos a nuestros estudios centrales en el ideograma viviente Tian, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Esto es la Escuela Neichin. Y estamos en nuestro YouTube mensual, correspondiente, en este caso, al mes de agosto. De entrada, de nuevo, súper agradecidos por la respuesta que ha tenido nuestro YouTube anterior, de cantidad y número de personas que lo han observado, que lo han visualizado. También el número de personas que se han adscrito a nuestro canal. Y bueno, pues qué decir que esto nos anima, sin duda, porque es señal de que nuestras sugerencias, opiniones, etcétera, sugestivas, por supuesto, sugerentes, relativas, como todo, pero sí que tienen un eco en un grupo, o en grupos, o en personas, las cuales nos animan a continuar en nuestros puntos de vista de esta escuela, es la Escuela Neichin, a propósito de la dinámica humana y sus complejas, iba a decir complicadas, ¿no? Complejas situaciones. Y de nuevo estamos con Mar de la Madrid, que es la que nos guía hacia donde tenemos que ir para orientar y conversar a propósito de un tema. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme de nuevo a poder estar aquí a plantear estas cuestiones que a veces me surgen. Y esta vez surgió justamente de los comentarios que nos hacen ellos, que me parece que están muy bien, yo los leo todos, ¿no? Y entonces hay uno que decía que, referente a la enfermera que está en el medievo, o sea, como hice un comentario con respecto al aborto, no sé si recordáis, bueno, pues hice un comentario con respecto a la ley que se había hecho en España, que se había aprobado para que las mujeres de 16 años, las niñas, no mujeres, porque todavía están ahí, las muchachas de 16 años pudieran abortar, ¿no? Y entonces, respecto a esa idea, esta persona hizo un comentario. Quizá es verdad que, claro, yo tengo una edad ya, tengo 60 años, entonces eso me da quizá la posibilidad de tener un criterio que justamente creo que las mujeres o las niñas de 16 años todavía no lo tienen, ¿no? Y además quiero hacerlo personal, ¿no? Porque yo viví una situación así. Yo me quedé embarazada con 18 años y entonces pues ese conflicto que se plantea en la casa y con los padres y tal, ¿no? Y en mi caso, mis padres, pues, o en este caso sobre todo mi madre, fue la que, o sea, me dio la posibilidad de decidir si yo abortaba o no, ¿no? Me llevó al sitio donde se podía hacer el aborto. Estaba yo bastante avanzada ya en el embarazo, era de riesgo y tal, y me dieron otras opciones. Pero yo tomé la decisión de no abortar, ¿no? En esta cuestión que quiero plantear es como que, de alguna manera, a veces me da la sensación de que se confunde la libertad de tomar una decisión con el derecho a que tú tengas un criterio o lo que sea. No sé muy bien cómo expresarlo, pero quiero decir que a mí me da la sensación de que promulgamos libertades para hacer esto, para hacer lo otro,
Y son situaciones, en este caso del aborto, que si las condiciones sociales y económicas fueran de otra manera, culturales o ambientales, familiares o lo que sea, probablemente la mayoría de las mujeres que abortan no lo harían. O al menos la decisión sí sería más libre en ese sentido, de decir, ponme las mismas condiciones que yo vaya a tener si aborto como si no aborto, mi vida va a seguir igual, voy a obtener las mismas opciones, se me va a considerar igual y puedo mantener mi futuro, pues ahí sí entiendo que haya quizá una libertad real, ¿no? Pero la libertad en este caso es simplemente porque yo creo las condiciones para estar embarazada de una muchacha de 16 años que probablemente no tenga pareja, no tenga proyecto de futuro, no tenga nada, pues las condiciones que se promulgan son bastante difíciles, ¿no? En mi caso, mis padres me ayudaron, me apoyaron y cuando yo tomé la decisión de seguir adelante, ellos pues asumieron económicamente la parte que correspondía y yo he podido realizar las funciones que tenía que realizar en mi vida. O sea que a mí me parece que el planteamiento sería más quizá ir a ver qué está pasando en la sociedad para que una mujer tenga que plantearse esa cuestión del aborto, pero no es ese el tema, o sea, esa es la base del fundamento. Porque a mí me parece por eso que se confunde un nivel de libertad que no sé si es ese al que deberíamos de aspirar como seres humanos, a una libertad de ese tipo, ¿no? Es decir, de aborto o no aborto, ¿no? Vamos un poco, abramos un poco el zoom y realmente seamos libres. Entonces, en ese sentido es, ¿qué tipo de libertad es esta, ¿no? Que se plantea como del aborto o como de no, tantas cosas así que están en medio de una cuestión moral o ética, ¿no? Humana, y que unos la resuelven de una manera y otros la resuelven de otra. Y esa libertad que nos deja en un ámbito, yo creo, bastante pobre, espiritualmente bastante pobre, y a qué libertad deberíamos de aspirar como seres humanos para que sea una verdadera libertad que sintamos, ¿no? Que decir, esto sí es libertad. Porque que puedas elegir, por poner un ejemplo tonto, es que me puedo ir de vacaciones. Dices, sí, pero te dan para elegir agosto, o sea, junio, o julio, agosto y septiembre, esos 3 meses. Ay, ¿no te puedes ir fuera de esos meses? No. La mayoría de la gente que trabaja, por ejemplo, no se puede ir fuera de esos meses, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de libertad es la que estamos viviendo, a la que estamos arrogando con las leyes de ese tipo de libertad? Y si es la que deberíamos de aspirar o no. Ahí queda. Bueno, es un tema, como pueden suponer, que ofrece múltiples versiones, ¿no? Y múltiples objetivos. Al hilo de cómo hace la pregunta Mar, decir que, claro, nuestra sociedad ha evolucionado, y evolucionar no significa que haya ido a mejor ni a peor, sino que ha cambiado, ¿no? Y los criterios y las referencias que había hace 20 o 30 años ahora son diferentes. Y entonces, claro, no podemos evaluar una situación que ocurrió hace 30 años con los criterios que hay ahora, ¿no? No, ahora los criterios que hay son distintos, ¿no? Y a propósito del aborto, pues hay países latinoamericanos, por ejemplo El Salvador, ¿no? En el que el aborto está penalizado fuertemente, ¿no? Y en Honduras creo que también. Es decir que también se va a ritmos distintos, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en Francia ya es un artículo de la Constitución, la ley del aborto. Ya no es una ley, sino que es un artículo de la Constitución francesa, ¿no? Derecho constitucional. Un derecho constitucional, el aborto. Entonces, eso es mejor, eso es evolución.
evidentemente la decisión de embarazarse o no también ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? Dependiendo de los métodos y los medios que disponían las culturas, las sociedades y las voluntades de las personas, ¿no? Y hoy en día los medios y los métodos anticonceptivos son muy potentes, muy poderosos, pero claro, necesitan un concepto, un nivel de conciencia, un conocimiento y una capacidad de acceder a esos recursos, ¿no? Entonces, el hecho de tener la libertad, ¿no?, de hacer esto o aquello desde el punto de vista legal, legislativo, a mí me parece que toda libertad que procede de una legislación no es libertad. La libertad no puede estar sujeta a una ley. Es como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI de México, ¿no? ¿Cómo se puede llamar a un partido revolucionario institucional, ¿no? La institución ya es algo que contraviene un poco el sentido revolucionario, ¿no? Entonces, toda ley que me permita esto o aquello, que regule mis libertades, ¿no?, es una ley que reprime otras posibilidades, ¿no? Entonces, legislar sobre la libertad es anular la libertad. Y como se dice, la libertad no se da, se toma. Y se toma por una consciencia social, colectiva, convivencial, etcétera, y se llega a la conclusión de... Ahora, si la libertad depende del boletín oficial del Estado, que sale todos los días, de la reunión del Consejo de Ministros, si pone o quita el IVA del aceite de oliva o no, si la libertad, fíjense lo que estamos viviendo ahora a este propósito, ¿no?, de el problema catalán, ¿no?, del proceso, ¿no?, en el que se indultan, no se la ley de amnistía, ¿no?, amnistiar, que ya ha salpicado a los del ERE andaluz y que han quedado exculpados porque ellos no sabían que se manejaban mal los dineros del ERE. Por favor, ¿no? Entonces, ¿qué libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? Según un criterio es uno y es otro. Según el Tribunal Supremo español ha elevado al Tribunal Constitucional la idea de que lo que hicieron los catalanes en el proceso fue un intento de golpe de Estado, y que fue un proceso, ¿no?, desigual para la sociedad española, ¿no? En consecuencia, suplica al Constitucional que declare inconstitucional la amnistía. ¿Qué les parece? Fíjense hasta dónde llegan las libertades, ¿no? Cuando interesa, se da libertad a una ley y esa ley protege a unos señores o condena a otros. Y tendrá la libertad Puigdemont, si es que llega a España, que dice que llegará, de ir al Parlamento o según la legislación actual debe de ser detenido porque él no ha sido amnistiado. ¿Qué pasará? O sea, creo que el proceso de libertades, ¿no?, es muy, muy, muy discutible a todos los niveles: ético, filosófico, social, político, económico, ¿no? Siempre se dice y se achaca de que, claro, si no hay leyes, las libertades serían un libertinaje y sería un terror. No estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo. No. Cuando unos semáforos se estropean en unos cruces de calle, al principio hay un poco de caos, pero después, sin que haya ningún policía de la DGS, el orden mejor, casi. Se ordena... más fluido, casi. Fluidos. Esto está comprobado, ¿eh? Sí, sí. O sea, cada vía toma la libertad de dejar pasar un rato a unos y luego pasan otros y luego pasan otros, ¿no? Sí, sé que es un ejemplo muy simple, incluso vulgar, ¿no? Pero, bueno, hay que recurrir a cosas muy sencillas, ¿no? En realidad, los sistemas de libertades que tenemos son libertades condicionales, que están condicionadas a el mandatario correspondiente. Díganme qué libertades tienen en Nicaragua. Díganme qué libertades tienen en la República Bolivariana de Venezuela. Díganme qué libertades tienen en Rusia. O sea, y así podemos pasar por todos los países, ¿eh? ¿Qué libertades tienen los cubanos? Y muchos dicen Cuba es un paraíso para el cubano, señores, como decía la canción. Entonces, también el concepto de libertad está muy ahí, ¿eh? Mi libertad empieza cuando termina la tuya o tenemos que ser libertarios, que suena mejor, o tenemos que ser liberados, que todavía suena mejor, y en cuyo caso nuestras libertades no pueden depender de otras personas, dependen de nuestra conciencia, ¿no?, anímica, espiritual, moral, ética, etcétera, la cual a su vez depende de toda la información, de toda la formación, de toda la cultura, de todo el medio en el que me he desarrollado. En consecuencia, las libertades se hacen relativas, totalmente relativas, ¿no? Como hemos visto en el caso de los abortos, en unos países está penalizado, gravemente penalizado, y en otros países, pues, todavía recordamos en España cuando mujeres que querían abortar cogían un avión y se iban a Inglaterra, porque allí estaba permitido y aquí estaba prohibido, ¿no? Sí, cuando yo estaba embarazada estaba prohibido. Estaba prohibido, claro. En consecuencia, claro, esto es como durante la guerra el soldado tiene libertad para matar al enemigo y le dan, según los enemigos que maten, una serie de medallas. Por eso un proverbio chino dice, detrás de la medalla de cada soldado hay mucha sangre. En cambio, cuando no se está en estado de guerra, el matar a una persona es un delito grave y puede llevar consigo incluso la pena de muerte, dependiendo en el país donde se encuentra la persona, ¿no? Fíjense qué relativismo tan enorme. Es como admitir que en la guerra perdemos la conciencia, perdemos nuestro criterio, nuestra capacidad, y como aquel es el enemigo, tengo que matarle. Todo vale. Todo vale. Pero bueno, de repente, porque te voy a invadir o me vas a invadir, todo vale, puedo arrasar con hombres, mujeres, niños, instituciones, edificios, y es válido. Es más, me van a dar una medalla y me van a elevar como héroe nacional porque he matado a suficientes personas o he destruido suficientes barcos, ¿no? Los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial se encomendaban al emperador y a lo divino y se estrellaban, vamos, pero perpendicularmente sobre los portaaviones norteamericanos, ¿no? Sabiendo que iban a morir, o incluso se metían en un cohete submarino dirigido por ellos, sabiendo que estaba lleno de dinamita, ¿no? Es decir, que ¿qué libertad hay? ¿Qué libertad tiene un mujahidín, por poner un ejemplo, de llenarse de explosivos e inmolarse? Ustedes dirán, no tienen libertad, lo han educado de tal forma, o sí tienen libertad de creer que
en el nombre de Alá, el divino, el misericordioso, el bondadoso, es bueno inmolarse contra los infieles. Tienen libertad para decir sí o no. Claro, diríamos, no la tiene. Claro, depende del criterio que tú tengas de libertades, ¿no? Y entonces, según tu criterio, aquel pierde libertades y el otro no las tiene. Según tu criterio de mujer, piensas que una mujer que lleva burka en Afganistán no tiene libertades, pero a lo mejor le preguntas seguramente a la mujer si le parece bien llevar burka y te va a decir que sí, que le parece bien, porque en su cultura, en su entorno, en su evolución, ¿no? Habrá quien diga que no, por supuesto. Eso es parte del ejercicio de su libertad, ¿no? En consecuencia, yo creo que las libertades son absolutamente subjetivas, absolutamente relativas, y tenemos que procurar que no dependan de ninguna legislación. Tenemos que procurar que seamos honrados sin que nos digan, es que si no eres honrado te vamos a castigar. Tenemos que procurar hacer una declaración de la renta honesta y honrada, no buscar la trampa y el error para ver si no nos castigan, ¿no? Para evitar que nos castiguen, ¿no? Tenemos que tener la honradez para no crear paraísos fiscales. ¿Qué libertad? Díganme, ¿qué libertad tienen 1 de cada 11 seres humanos que pasa hambre? Ahora 737 millones pasa hambre absoluta. ¿Qué libertad tienen? ¿Tienen libertad para comer? No. ¿Quién les ha quitado la libertad del alimento? Los que hablan de libertad. Igualité y fraternité. Los colonizadores, los neocolonizadores. En América Latina, en África y en Asia, el hambre es endógena. Y el hambre es un proceso que se puede solucionar. No es algo que es etéreo, no, tiene solución, pero no hay voluntad política. Hay voluntad política para mantener el hambre, por eso existe la FAO, para mantener una élite que tenga unos sobrantes humanos, la mayoría, esclavos de una forma o de otra. De una forma o de otra. ¿Qué libertad tiene esa persona que trabaja para pagar impuestos? ¿Qué libertad tiene? O como decía ella, no, usted es libre de irse de vacaciones cuando lo diga el Estado. ¿Qué libertad tenemos nosotros para decir si son ahora las 6, las 7 o las 8? No, si el Estado nos dice que tenemos 2 horas más que la hora solar. ¿Tenemos libertad para saber cuál es la hora solar real? No. El Estado nos marca en España y en otros muchos países, aquí llevamos 2 horas de más. Y luego en octubre nos quitan una y nos dejan la otra. O sea, nos cambian la luminosidad del sol, por decreto, por ley. Y no podemos decir, no, oiga, yo soy un hombre libre que habita en el planeta Tierra y me rijo por los astros, en concreto por la salida y la puesta del sol. No. El Estado ha dicho que ahora son las 6 de la tarde. Pero que va, son las 4 de la tarde, que no, que el Estado ha dicho que son las 6. Tú tienes que aceptar que son las 6. Esa es la verdad. El Estado te da la libertad de que aceptes lo que diga el Estado. En la reciente comparecencia de Pedro Sánchez, hablaba de que van a valorar y evaluar las prestaciones de dinero a las empresas de comunicaciones, ¿no? Y todas aquellas empresas de comunicaciones, véase periódicos, véase agencias de noticias, etcétera, que no
eso no lo llegó a decir, pero implícitamente lo decía, que no estén de acuerdo con el criterio del gobierno no recibirán prestaciones. Y aquellas que hablen en contra del gobierno, ¿no?, en general, pues serán consideradas como agentes a tener en cuenta, y ya veremos qué hacemos con ellos, ¿no? Y querían quitar la ley Mordaza de Rajoy, y no la quitaron, han modificado un artículo. Veremos a ver en qué termina, no sabemos todavía, ¿no?, en qué termina, ¿no? Entonces, el hecho de las libertades es algo tan terrible, que ha manejado con mucha habilidad el poder y la violencia del poder para hacernos creer que las libertades que nos corresponden como seres vivos, sexuados, nos las tiene que dar otro señor. Un Estado, un gobierno, un ayuntamiento, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Cierto es que hemos evolucionado y hemos aprendido a leer y escribir, y de cada uno de nosotros debe de salir la honestidad de un contrato, de una ley. Antiguamente, eso lo he visto yo, se compraba y se vendía una tierra con un apretón de manos. Ni escritura, ni notario, ni nada. Esta linde, esta tierra es para ti, por tanto, y se acabó. Oiga, y no se mataban, y no reclamaban, ¿no? Luego, cuando vinieron ya los notarios a dar fe, que fíjense la frase, ¿no? El notario da fe. O sea, no tenemos derecho ni siquiera a dar fe nosotros, de nosotros mismos, sino que la tiene que dar otra persona, que se prepara muy concienzudamente, dicho sea de paso, para conocer todas las leyes y ver qué es lo que más nos conviene o menos nos conviene, o cómo hay que redactar el documento que venga al caso, ¿no? Entonces, el advenimiento de los gobiernos, ¿no?, de los estados, ¿no?, trajo consigo la progresiva y radical emancipación de la libertad. Fíjense cómo surge liberté, igualité, fraternité, con la guillotina. Con la guillotina. ¿No? ¿Y quiénes son los que instauran liberté, igualité, fraternité? ¿Quiénes son los que instauran? Pues los nobles de entonces, no la plebe. La plebe, no, esa no. Son los nobles los que acceden, ¿no? Y a los que realmente montaron todo la revolución, pasaron todos por la guillotina, hasta Monsieur Guillotín, hasta el que inventó la guillotina, ¿no? ¿Esa era la libertad? Eran libres los zares cuando el bolchevique decide asesinarlos por ser zares, para que se acabe la dinastía zarista. Era libre el propio ser que indicó eso para... ¿Qué clase de libertad tenía Osama Bin Laden, que fue ejecutado con premeditación, alevosía, nocturnidad e invasión de otro territorio, y televisado en directo para Obama, al cual luego le dieron el Premio Nobel de la Paz? ¿No es cierto que todo el mundo tiene, según el criterio, la idea de que es inocente mientras no se demuestre lo contrario? En un juicio tiene derecho a ser defendido, a una defensa. ¿Cómo es que existe todavía Guantánamo? Claro, estas son preguntas que están ahí. ¿Cómo sigue existiendo Guantánamo? Si son presos que no pueden ser presentados en Estados Unidos porque no hay pruebas suficientes para poderlos condenar. No sabemos ni siquiera cuántos hay. De vez en cuando nos dicen un número, ya hay menos que antes, ¿no? ¿Qué libertad teníamos nosotros para pensar y saber que en Irak no había armas de destrucción masiva? Invadimos Irak. ¿Y qué libertad teníamos los soldados españoles para ir o no ir tenían que ir. a Afganistán, a los pérfidos afganos,
cuando antes condenamos a los rusos por haber estado en Afganistán. Entonces, bueno, podemos repasar toda la historia, y lo cierto es que cuando el hombre deja de ser nómada, se sedentariza, acapara recursos, los hace suyos, deja de compartir, ¿no? Los más poderosos establecen las normas, ¿no? Y establecen las libertades. Prueba de ello es la esclavitud. Hoy podríamos decir que globalmente no existe ningún país en el que exista la esclavitud, pero podríamos también decir que gracias a las leyes la esclavitud ha evolucionado de muchas formas. Ahora somos todos. ¿Qué libertades tienen los que vienen en cayucos? Los menores, 6.000 menores que hay en Canarias, ¿qué libertad tienen para pedir un trato humano? Un trato humano. Y somos cristianos, se dice, ¿no? ¿Qué libertad hay? Entonces, creo que debemos de aspirar a que ejercitemos nuestra liberación, nuestro estado libertario, a partir del conocimiento del entorno, a partir de la historia que nos precede, a partir de las legislaciones que se imponen, a partir de las políticas económicas, sociales y éticas que se instauran, a partir de las religiones que nos rodean, y aspirar a que con el paso del tiempo cada cual se sienta libre, de verdad, pero no libre, liberado, y actúe de acuerdo a esa liberación, sin esperar y sin consultar si es posible hacer esto o no, porque ahora el ciudadano en los sitios más desarrollados, ¿no? Donde se promulgan leyes por minuto, como en Suecia, claro, hay que preguntar antes de hacer cualquier cosa si puedes hacerla o no. Eso está previsto por la ley. Pues está previsto por la ley. No. Hay personas que están dedicadas a pensar cualquier cosa que puedas hacer está prohibido. No tienes libertad para... No, pero entonces, vamos a ver, vamos a poner otro ejemplo muy tonto, muy simple. ¿Por qué me vende usted? Soy libre de comprar un paquete de tabaco en un establecimiento estanco del gobierno. Cuando el gobierno me dice por todos los lados no fumes, produce cáncer. ¿Qué hacen las personas? Siguen fumando, lo menos, pero en proporción seguimos con una tasa alta de fumadores. ¿Qué hace para remediar? Crear centros de oncología para el tratamiento del cáncer de pulmón, que no todos los fumadores tienen cáncer de pulmón, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, es como una... Bueno, si usted dice que esto es comida basura, ¿cómo da libertad a las personas para que coman comida basura? Y está abierto. Si usted sabe que a ir a más de 120 kilómetros por hora puedes tener un accidente, ¿por qué vendes coches que van a 220? No, es usted libre. ¿Libre de qué? No es verdad. ¿De matarme? ¿O libre de que me pongan una multa en cada esquina? Ah, no, usted, yo le doy, o sea, es como decir, yo le doy armas y usted verá si las usa o no. Hombre, si me das un arma y hay una discusión, es muy probable que use el arma. Claro, pero si no tengo armas en la discusión... Como mucho una bofetada. Como mucho nos daremos bofetadas y unos empujones, esperando que no traiga consecuencias, ¿no? Es decir, que el tema de la libertad merece un capítulo larguísimo y extensísimo de filosofía, de arte, sí, he dicho bien, de arte, de religión, de cultura y evolución, de normas que se van instaurando, que hay que ver si son las verdaderamente liberadoras o no. Si son liberadoras no son normas. ¿Están ahí? Están ahí, claro. Están ahí. A un padre y una madre
hay que decirles que hay que darles de comer, cobijo y cariño a sus hijos? No, ¿verdad? ¿Le sale? No debería. No sabe. Ahora, pero el gobierno entra y dice, sí. Tú tienes 3 meses, sí. 3 meses para estar con el niño. Y el hombre también tiene 3 meses para estar con el niño. O 2, o los que tenga, ¿no? Bueno, ¿usted por qué entra en mi matrimonio? ¿El Estado por qué entra en mi relación íntima de mi mujer, mi niño y yo? ¿Pero por qué? Yo ya veré si trabajo o no trabajo, lo que sea. ¿Por qué tiene que usted que entrar en mi vida personal? ¿No? Claro, es la forma ideal de domesticar a las personas. Entonces, no tienes que preocuparte de qué libertades vas a tener. El Estado te las dará. No tienes que preocuparte honestamente si te vas a quedar o no embarazada. No hace falta que te culturalices. Si te quedas embarazada, abortas y se acabó. Porque el Estado lo permite, te da la libertad. Ya. Eres libre de estafar, de robar, eres libre. Luego el Estado tomará sus medidas o no. Si vienes con 1 millón de euros para invertir en España, aunque dicen que lo van a prohibir, todavía no, pues te dan inmediatamente la tarjeta de residente. Si vienes en un cayuco, te dan inmediatamente... Una patada y vuelta. Algo así, o a veces cosas peores. Sí. ¿No? La libertad está en estado, hemos dicho, de condicional. Estamos todos, en libertad condicional. No tenemos libertades. Eso es falso. Estamos vigilados permanentemente. Permanentemente vigilados. Nosotros en nuestra práctica de medicinas llamadas alternativas, en realidad son medicinas integrativas, medicinas del mundo, que llevan 6.000 años funcionando. Por favor, un respeto, ¿no? Un ministro se le ocurrió decir que éramos pseudociencia. Pero es que nosotros nunca hemos dicho que practicamos la ciencia. Es que la única práctica de sanar es la ciencia. ¿De dónde ha salido esa verdad? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué no dan la libertad a la persona para que elija la forma de sanar que mejor piensa que se debe de sanar? ¿Por qué se la obliga y se la fuerza? Recientemente unos oncólogos lo decían, se la fuerza que reciba una quimioterapia cuando no quiere, cuando se sabe que no va a mejorar su vida, cuando se sabe que no va a mejorar su calidad, cuando se sabe que no va a prolongar su vida. Pero hay que ensayar, y es lo que hay, y hay que emplearlo. Y un grupo de oncólogos serios, científicos, decía que hay que evitar esa situación, que hay que evitarla por todos los medios, ¿no? Y aplicarla cuando realmente procede y viene al caso, ¿no? Es decir, que ya que tenemos acceso a una cierta cultura, tenemos derecho a constatar una serie de posibilidades y decisiones. Claro. Lo terrible es que manejan la libertad en relación con la verdad. Eso es lo terrible. Ese es el gran enganche, ¿no? De los defensores de los estados y de los gobiernos, ¿no? Lo que diga el Estado y el gobierno, ¿quién lo ha dicho? El Estado. ¿Quién lo ha dicho? El New York Times. Eso es verdad. Y como es verdad, esa es la libertad que debes de ejercer. El manejo de la verdad y la libertad van juntos en los estados democráticos o no democráticos, me da igual. Porque ahora todo estado democrático se ha convertido, porque busca la mayoría absoluta, en unas dictaduras temporales. Creo que es obvio. Y van dando una serie de libertades según convenga, según venga al caso. Se dan estas libertades o se dan estas otras. Si protestan, para conseguir votos incluso. Claro, si protestan mucho, se le da la libertad para que se como ha pasado ahora con los campesinos, se da la libertad para que sigan usando
una serie de insecticidas, plaguicidas, fungicidas y abonos nitrogenados para que estén más o menos a la altura de otros, ¿no? Que sí los permiten. Si protestan mucho, se les da la libertad. Si no protestan mucho, se les quita la libertad. Ahora han descubierto en Noruega que los viajes esos fantásticos que hacen por los fiordos contaminan. Ahora se dan cuenta que contaminan esos buques increíbles, preciosos, por cierto, ¿no? Que hacen recorridos por los fiordos noruegos, suecos, etcétera, que habrá que regular eso, ¿no? Entonces, si antes tenías la libertad de subirte en un aparato de estos y dar una vuelta, ahora habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero tienes la libertad de comer comida basura. Tienes la libertad de emborracharte y comprar todo el alcohol que quieras, aunque te digan que el alcohol es malo. ¿Y qué quedamos? ¿Juegas con la verdad? Y la libertad. Eres libre de ser un alcohólico o no. Pero mi verdad es que es malo el alcohol. Pero aunque sé que es malo el alcohol, no lo prohíbo. ¿Ves? Te doy la libertad para que tú lo ejerzas. Es una trampa. Es una trampa porque las personas no tienen el nivel cognitivo que deberíamos o que se debería de tener globalmente para distinguir claramente qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado. Claro. Entonces, bueno, ahondemos cada vez más en grupos, en contactos, en encuentros, ¿no? A propósito de libertades, a propósito de filosofía de la libertad, a propósito del recurso de la libertad como algo innato en el ser, en el ser nomádico que innatamente recorría espacios y solidariamente convivía y compartía, y seguramente no había ninguna guerra y seguramente no había ningún tipo de violencia, aunque se constatan algunas otras cosas que todavía no están. Ni leyes, no habría leyes. No hacía falta ninguna ley. Era evidente que teníamos que... Ahora, cuando llega el cultivo, cuando llega el sedentarismo, cuando llega la domesticación, tierra es mía, esta producción es mía. Entonces aparece la propiedad privada. Yo soy privado, soy mí mismo, me pertenezco, y yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. El problema es que cuando tú haces con tu cuerpo lo que quieras, salpicas. Salpica todo. ¿Verdad? O sea, y mucho. No vivimos aislados, ¿no? Vivimos en el seno de una comunidad, ¿no? Y estamos, vuelvo a repetirlo por tercera vez, en libertad condicional, en cuyo caso no tenemos libertades. Estamos en libertad condicional que se condiciona, depende de la ley, ¿no? Depende de la ley y el gobernante, así te dan unas libertades u otras. ¿Cambiarán las libertades si el señor Maduro entrega el poder si pierde las elecciones? Pues probablemente sí. ¿Dejará papá Estado de dar el carné de la patria y todas estas patrañas que se ha montado para que el Estado domine más y haga más pobre al individuo? Probablemente sí cambiará. ¿Volverán al país esos 7, 8 millones de venezolanos? Si cambia el Estado. Si Edmundo y Corina son capaces de darle otra filosofía democrática al país, cosa que no tiene ahora. Estamos en un momento delicado en ese país, ¿no? Y entre hoy y mañana sabremos cuál es la resultante. Hoy y mañana la resultante y luego la evolución, ¿no? Entonces, bueno, diariamente tenemos ejemplos de este tipo, ¿no? Un hombre le da por crear una sintonía de libertades, como el presidente Orbán de Hungría, y va a Rusia, y va a Ucrania, y va a China, y lo que hace inmediatamente el señor Borrell, el alto representante, a criticar de por qué. Porque él estaba en la presidencia rotatoria de la Comunidad Europea. Lo que ha intentado es hablar
hablar con rusos, hablar con ucranios, hablar con China para buscar algún sistema de paz. Pero eso no interesa, interesa mantener. ¿Qué libertad tienen entonces? ¿Qué libertad tenemos de opinar? Simplemente de opinar, porque seguro que todo lo que estamos opinando ahora es reopinable y criticable. Criticable, por supuesto, ¿no? Me parece normal. Pero, por cuarta vez, estamos en libertad condicional. Y según las condiciones nos dan esta libertad u otra. Eso no es libertad. La libertad no se da, la libertad se toma. En base a la conciencia de cada uno y en base al respeto del entorno. ¿Y entonces cómo nos liberamos de esa así? Bueno, yo creo que así, ¿Cómo nos liberamos de esa dándonos cuenta, condicional? Sí, dándonos cuenta, primero, de no confrontarnos con el que nos da la libertad condicional, ir condicionándonos de otra manera y ver cuáles son realmente nuestras libertades liberadoras, que nos liberan. ¿Qué ejercicio de relación social, cultural y anímico puedo hacer yo para que se geste de mí una actitud liberadora, que no me la tenga que dar nadie, y ejercerla, y si es posible, en comunión con otros. Claro, eso requiere un esfuerzo. Un esfuerzo importante. Y una dedicación constante, ¿no? Sí, sí, y darme cuenta qué es lo que me prohíben. Lo que hay en el trasfondo. En el trasfondo, y qué es la libertad, y esa libertad que me dan, ¿qué tiene detrás? Eso es. Saberlo. Para que no sufra el engaño del juego de la verdad y la libertad. Ese juego que nos parece un juego maniqueo de primer orden, que es el que condiciona, quinta vez, nuestra libertad condicional. Sí, sí, sí. Yo creo que hasta ahí, porque el tema, como ven, puede dar de sí. Es muy sangrante, además, como te quiero. Muchísimo, muchísimo. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mar de la Madrid. Gracias. Shalom, shalom. Salam alaikum. Alaikum salam.